tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes en la pantalla de TV Ciudad Sin Fronteras para abordar los temas internacionales nuestros de cada día junto a Maite Sarasola. Alejandro Gabar, ¿cómo andás? Muy bien, en una semana que ha estado muy cargada de acontecimientos y que va a tener derivaciones, por supuesto, a partir de hoy, a raíz justamente de lo que está pasando a nivel regional. Pero obviamente que uno de los temas ha sido el intento de golpe de Estado que llevó adelante el excomandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, quien intentó tomar el Palacio Quemado, sede de la presidencia boliviana, con un grupo de soldados en un hecho muy confuso que todavía se sigue discutiendo y en medio de una crisis política muy grave que afecta al pueblo boliviano. Además, tras la aprobación del Parlamento, el presidente boliviano Luis Arce promulgó la ley que ratifica el protocolo de adhesión del país al Mercosur, que justamente hoy lleva adelante su cumbre en Paraguay. Muy bien, y como es costumbre, arrancamos el análisis de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, nos vamos a venir a la región, vamos a hablar de Bolivia, del Mercosur, de un montón de cosas, pero primero miremos a Europa porque hubo dos elecciones muy importantes. Estamos hablando de Reino Unido y de Francia. ¿Qué primera lectura haces, especialmente con los resultados que tuvieron? Sí, la verdad que es un poco lejos y a veces sentimos que importa poco, pero son dos países claves en la historia y también en la actualidad. Entonces, mirar lo que está pasando ahí es como mirar un poco el espejo para ver algunas cosas en el futuro. Entonces, yo les propongo que en el programa que viene nos metamos más a fondo, ¿no? A ver si conseguimos incluso alguna de la gente que nos ayuda desde allá, sobre todo Francia, que me parece el caso más complejo. El de Reino Unido es un cambio muy fuerte, ¿no? Radical. Sí. Además fue arrollador el triunfo de los laboristas, ¿no? 14 años que no perdían los conservadores. Sí. ¿Y cómo perdieron? Entonces, hay mucha cosa allí para ver. Un nuevo primer ministro, Starmer. Me interesa muchísimo la viceprimer ministro. No sé si se dieron cuenta la particularidad para comparar con Uruguay. Ángela Reiner es una ex sindicalista de vicepresidenta, en este caso viceministra. Nos trae alguna referencia a lo que hablábamos ayer en la letra chica sobre la influencia del sindicalismo en Uruguay y el hecho de que estemos hasta con una fórmula con una sindicalista y sea toda una sorpresa, pero bueno, parece que el laborismo tiene una historia muy fuerte de vínculo con el sindicalismo. El Brexit, ¿no?, le cobró un precio muy alto, tengas duda, ¿no?, a los conservadores. No De hecho, para entender lo que fue la magnitud de los resultados, los laboristas obtuvieron 412 escaños y el Partido Conservador 121. Sí, impresionante. Una diferencia Y impactante. los escándalos de Boris Johnson, ¿no? Sí, está todo así acumulado, pero me importa mucho la composición del gobierno. Eso va a haber que mirar. Hay una composición paritaria. Primera es en la historia que hay una ministra de Economía, mujer, aunque yo creo que Margaret Thatcher hacía todo, Fue ¿no? de todo un poco. Era un poco todo eso. Y me encantó una frase del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy. Él dice que hay que hacer un progresismo realista en política internacional y hay que contemplar el mundo como es y no como desearíamos que fuere. Vieron que los ingleses son muy concretos en sus frases y en sus conceptos. Me parece muy interesante empezar a explorar qué tipo de política exterior tendría el Reino Unido en esta etapa, ¿no? Lo que decía Jano, post-Brexit, ¿cómo se va a parar, ¿no? Un gobierno progresista en un país en donde hay un vínculo estratégico con Estados Unidos, en una elección como la que se viene en Estados Unidos. Es decir, estamos frente a una novedad que seguro nos va a acompañar por un buen tiempo y que es parte de un momento muy particular de Europa, ¿no? Porque mencionabas la otra elección que va de a pedacitos. La elección que recordemos la adelantó Macron después Sí. de lo que fueron los resultados, los magnísimos resultados que obtuvo en las elecciones del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo, en donde todo hacía pensar que seguía de manera arrolladora la ultraderecha, y yo diría que como gran titular, y repito, creo que para el próximo programa deberíamos meternos más a fondo, porque creo que Francia hace punta con este tema de la ultraderecha, y por lo tanto lo que significa esta, entre comillas, derrota, también la tenemos que leer con mucha atención. Frenaron de vuelta a la ultraderecha. Parece que es un mecanismo
que en Francia funciona mucho, ¿no? Llegan hasta ahí y de golpe los paran. Cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, estuvo a punto también de acceder al poder, yo recuerdo aquel frente que se hizo con Chirac y un primer ministro socialista, Lionel Jospin, durante mucho tiempo. Pero acá además, Álvaro, horas antes de la elección, primero cuando ocurrió la primera vuelta se hablaba de seguramente una mayoría para la ultraderecha, ya se empezó a poner en tela de juicio esa mayoría antes de la elección, se sabía por los sondeos que no iba a ocurrir, pero la sorpresa la dio ese frente de izquierda que termina ganando cuando no se esperaba, queda tercera la ultraderecha y emerge allí una figura que es muy controvertida, que es Mélenchon, ¿no? Que aparece, yo no sé, digo, no soy un analista, pero parece como uno de los ganadores a pesar de ser una piedra en el zapato para esa alianza, ¿no? Sí, Frente Popular. Yo creo que es... quizá sale un poco forzada la situación en la medida de que los une el susto, ¿no? Esa frase que también se ha acuñado aquí en Uruguay. Entonces, vamos a ver cuánto dura, porque ahora empieza la tensión sobre cómo se conforma un gobierno y puede haber de parte de Macron la idea de invitar una parte de ese Frente Popular y que por lo tanto pueda eventualmente volver a dividirse. No es solo un frente de izquierda política, también de izquierda social. Sí. Entonces hay un agrupamiento muy interesante, pero repito, creo que lo que funciona en Francia es que a último momento es como que hay un agrupamiento para parar a la ultraderecha, más que para formular una estrategia propia. Que igual creció. Creció, estuvo cerca. Pero finalmente sale tercero en esta segunda vuelta y eso también es una sorpresa. Queda primero el Frente Popular de izquierda y progresista, queda segundo el partido de Macron, muy golpeado, y queda tercero el partido de Le Pen y por lo tanto ahora se abre la discusión de cómo se forma gobierno, pero yo reivindico que se ve que los franceses tienen un chip puesto que a último momento la sociedad termina diciendo, bueno, no, ese paso no los damos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa sobre el fútbol? Sí, que ahí Mbappé convocó a la gente a votar y ahí me parece que hay un dato interesante para compartir, y es que hubo una votación de casi el 60% en lo que fue la participación, Sí. La más alta desde 1981. O sea, esas convocatorias, ese llamado tuvo su efecto, ¿no? Sí, yo creo que ahí se sacudió la sociedad y esa alerta prendió, ¿no? Y que ídolos populares la llevaran a cabo, porque incluso volvieron a hablar después del resultado de los jugadores franceses. Pero además, Álvaro, vos hablabas de la importancia de Francia, que es la segunda fuerza económica de la Unión Europea y la primera militar. Sí. Hoy. Sí, y es clave. Incluso había hasta expectativas de qué iba a pasar con el resultado si ganaba la ultraderecha en relación a la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Y se hablaba de que por el lado de Putin había una especie de esperanza de que eso inclinara la balanza. De hecho, acaba de ocurrir un ataque importante a Rusia. Sí, el primero en muchos meses, sobre todo en Kiev y en otras localidades. Entonces se mueve todo. Ya no hay nada aislado en este planeta, incluso en regiones tan aparentemente lejanas como la nuestra, porque, por ejemplo, esto también va a implicar, de alguna manera, tiene un impacto en relación a, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, ahora te iba a preguntar de eso, pero hay un factor que parece no muy relevante, pero no menor, que ahora la presidencia la tiene Hungría y Víctor Orbán se reunió con Zelensky, se reunió con Putin y ahora se reunió con Xi Jinping, que los tiene muy nerviosos a los europeos, que incluso dijeron que ese acto no representa a los 27 países. Es un factor más, porque recordemos que Orbán está muy ligado a la mayoría nacionalista de Le Pen, a Giorgia Meloni, y a una actitud con Rusia bastante distinta de la ultraderecha, ¿no? Sí, ahí hay que, por eso digo que trabajemos un poquito para el próximo lunes, porque hay que ver cómo queda ordenado el tablero. Algunos de esos movimientos que hace Turquía y que hace Vox dicen que es una fractura dentro del bloque de ultraderecha, dejando un poco sola a la italiana, ¿no? Hay que ver, pero este resultado, por ser casi, diría, el partido de ultraderecha más antiguo, ¿no? El de Europa y el que arrancó en su momento este nuevo ciclo. Entonces, y lo de Inglaterra influye muchísimo también, porque es como paradigmático. Inglaterra adelanta como 20 años, en cualquier plano que uno lo mire. Entonces, significa que los conservadores están perdiendo pie, cómo eso reequilibra la relación
en Europa, cómo equilibra la relación con Estados Unidos. Es una gran derrota para Trump, es su principal aliado junto con Israel. Entonces, hay una interacción y yo diría que tratemos de mirar también la interacción con nosotros. ¿Y cómo va a afectar eso, el posible acuerdo, crees? No, yo lo que te diría es que si hubiera ganado la ultraderecha, había que olvidarse del acuerdo. Entonces ahora sigue vivo, es como que tiene la conexión esta del pulmotor, ¿no? El acuerdo nunca muere, pero tampoco termina de concretarse. Lo que acaba de ocurrir, ahora podemos hablar un poco más en la cumbre del Mercosur, da una señal positiva desde acá. Ya sabemos que últimamente los problemas vienen más de Europa. Sí, tengamos en cuenta, para recordar que Francia justamente ha sido la piedra, Exacto. la gran piedra en el zapato de este acuerdo de Mercosur. Sí, sí. Habría que Y no recordar solo que la ultraderecha. Habría que Macron. recordar que es el pulmotor también, que aparecía en la guía telefónica, ¿no? Aquello que resucitaba a la gente, ¿no? Sí, sí. Es lo que mantiene vivo este acuerdo y por lo pronto el hecho de que recupere un poquito de músculo Europa, porque los que se aliviaron con estas dos elecciones son los de Bruselas, ¿no? En Bruselas había mucha preocupación, ya lo había, ese señal se había dado, como decías, en las propias elecciones europeas, pero luego pesan mucho las elecciones nacionales porque la Unión Europea funciona con dos cabezas, ¿no? Una comunitaria y otra que es directamente ligada a los estados nacionales. Entonces, es como que se salvaron, digamos, de la versión más antieuropea que podía instalarse en Francia, y también esta elección en Inglaterra, claro, da una señal de que no es gratis irse de la Unión Europea, y les digo que esas cosas funcionan también para nosotros, ¿no? Si ustedes piensan, nadie se quiere ir del Mercosur por más que se lo critique. Entonces, yo creo que en un mundo que se está organizando en bloques regionales, ese es el camino. Europa lo vuelve a confirmar a pesar del euroescepticismo, y los ingleses acaban de demostrar que mucho tiene que ver su elección con ese malestar por lo que fue la conducción de la política exterior en los últimos años, quizá la factura más grande que le cobran junto con la económica. Entonces, pero repito, metámonos el lunes que viene un poquito más a fondo, no solo por Europa en sí, sino por la trayectoria de la ultraderecha a nivel internacional, que como hemos visto está hiperconectada, ¿no? Porque Milei no deja de viajar a recorrer países europeos, a alimentar esa lógica, así que se trata de una cuestión de escala internacional que nos involucra también, pero yo diría que después de la señal que se acaba de dar en el Mercosur hay que ver si no se reabre antes de fin de año una oportunidad para que ese acuerdo finalmente vea la luz. Alemania está muy interesada y ahora aparece Argentina en ese pragmatismo extraño que tiene el gobierno de Milei como empujando en la misma dirección, así que puede ser que finalmente, después de este resultado en Francia, y a pesar de que va a quedar una incógnita sobre quién gobierne, sobre todo el primer ministro, está claro que el presidente sigue siendo Macron, pero ahora tienen que tener un primer ministro, él le pide al actual que se quede. Sí, le pidió que se mantenga, ¿no? Pero no es fácil eso, entonces hay que ver las negociaciones y cómo eso habilita que Francia sea más flexible con la relación con el Mercosur. Álvaro, decíamos, ¿no?, que hoy hubo cumbre del Mercosur en Paraguay, con algunas ausencias, como por ejemplo la del presidente argentino Javier Milei, con Bolivia como miembro pleno, con Uruguay asumiendo la presidencia pro tempore. ¿Qué primeras conclusiones podés sacar de lo que se ha dicho? Y bueno, la primera foto no es un buen momento, ¿no? Otra vez uno ve una reunión con problemas. Y la verdad es que uno se pone a pensar en dónde no hay problemas, ¿no? Entonces acabamos de hablar de uno de los bloques más consolidados en la historia, que es la Unión Europea, y está llena de agujeros. Es bastante razonable que en el caso nuestro haya situaciones parecidas. Y también en eso se parece a la Unión Europea. Es como que le pegan, pero el Mercosur está ahí. Y miren qué golpes duros ha recibido. Este último, el hecho de que un presidente no participe de una cumbre es casi único. O sea, la calle Pau le pasó factura, ¿no? Sí. Delicadamente, digamos, pero dijo en un momento, si el Mercosur es tan importante, deberíamos estar todos los presidentes, ¿no? Peña también fue muy duro, dijo que se sentía frustrado, o sea, aparentemente hubo gestiones de ambos, obviamente no la iba a haber de Lula, entonces quedaba que fueran ellos dos. Peña lo manifestó eso. Sí, uno porque estaba presidiendo y el otro porque le toca, y además por ese papel de países chicos, ¿no?, que intentan acercar. Pero yo no dedicaría un minuto, les digo la verdad, a
la trayectoria última de Milei, esto que pasó ahora en Brasil, Sí, porque no es solo que no va. Claro, eso te iba a Brasil. decir. No solo que no fue, sino que como una forma de Exacto. provocación se reúne con alguien que también dinamitó en alguna Con medida Jair Bolsonaro, los acuerdos. su hijo, y Claro. fue una cumbre de ultraderecha. No, por eso. O sea, no quiero perder un minuto en hablar de eso, que además tuvo momentos insólitos, futbolísticos, de medallas, en fin. Lo que tengo claro es que Argentina está pegando duro a la relación regional, no solamente a escala Mercosur, a escala sudamericana también. Recuerden los episodios con Colombia, en fin. Entonces, Y la confrontación con Lula directa, ¿no? sí, y hubiera sido difícil también el diálogo con Arce, ¿no? Vamos a ver más a fondo ahora, Sí. cuando tengamos a Carlos Flanagan, no solo la interna de Bolivia, sino cómo Bolivia influye en una construcción regional. Ahí la calle le pasó factura también y dijo que con respecto al tema de Bolivia todos deberían tener una posición unánime y común sobre la institucionalidad de Bolivia. Es así. No, yo creo que venimos con una posición de Uruguay bastante cuidadosa. Creo que esta referencia de Milei obliga a actuar de una manera distinta al gobierno uruguayo, que era, si ustedes se acuerdan, el más duro, ¿no?, con el Mercosur en los últimos 3 años. Entonces, parece que una posición como la de Milei hace que el gobierno uruguayo se cuide Ahora, de no acumular para ese lado. ¿hasta dónde puede llegar esa tensión entre Brasil y Argentina y cuánto puede soportarla el Mercosur como tal? Porque queda como en el medio de toda esta disputa, ¿no? Yo Y creo quedamos que- nosotros también. ¿Sabés qué pasa, Jano? Yo creo que una cosa es lo que se ve y otra cosa es la realidad. O sea, el estilo de Milei es muy mediático. Y luego viene el Estado argentino, particularmente la canciller, y trata de acomodar las cosas, ¿no? Porque ahí lo que hay que entender es que Argentina necesita mucho a la región. Entonces, el límite para Y a mí Brasil, está... específicamente. sí, No andan buenas migas tampoco con la canciller. bueno, esos son las tensiones que van a tener hacia adentro, porque en la medida que alguien trate, no solamente la canciller, miren que los intereses económicos de Argentina presionan mucho para que las cosas funcionen. Si ustedes observan la agenda que tuvo el Mercosur, la presidencia paraguaya lanzó negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos, que es una relación muy fuerte, muy importante, mantener la negociación abierta con la Unión Europea. Ya decía yo que incluso Argentina acaba de flexibilizar y tener una posición más a favor del acuerdo que la que tenía el gobierno de Alberto Fernández. Hay una iniciativa muy fuerte sobre todos los temas de infraestructura, en donde Argentina necesita muchísimo de eso. Por ejemplo, para explotar el gas de Vaca Muerta tiene que aparecer plata que ellos no tienen. Entonces, ahí la clave es la región, porque los únicos que están en condiciones de comprar ese gas y por lo tanto invertir en la infraestructura son los países de la región, incluyendo el nuestro, ¿no? Claro, Pero habrá ni que que ver hablar porque Brasil. lo mencionábamos en el programa pasado, que por ahora la cuestión comercial no se ha tocado, o sea, no se ha visto afectada por estas peripecias de Milei. En caso de que sí se viera afectada, yo creo que ahí cambia el panorama, ¿no? Total, sí, sí. Y ahí aparecen las prioridades de Uruguay, ¿no? Porque asume esta presidencia pro tempore y plantea con mucha fuerza el tema comercial, sobre todo para evitar que siga habiendo mecanismos en la región que no son arancelarios, ¿no? Para que la gente lo entienda, no es que te cobran, eso casi ya no existe en el Mercosur, el arancel al interior de la zona de libre comercio, sino que hay un montón de mecanismos para que te tranquen un camión, para que te tranquen una mercadería, en fin. Todo eso Uruguay va a priorizar mucho que en este semestre que se resuelva. Le interesa también a Argentina, porque Brasil aplica mucho ese tipo de mecanismos, y ahí es donde empiezan a aparecer los intereses económicos que no importa lo que diga Milei, lo van a presionar para que no se pelee con la región, repito, sobre todo Argentina. Y ni que hablar, segunda prioridad de Uruguay, los temas de infraestructura. Se hace mucho hincapié en el transporte, en que tengamos, digamos, carreteras para mejorar la competitividad. Y me interesa mucho una frase de nuestro ministro Paganini que dice, y acerque a los ciudadanos a la integración regional. Es muy interesante, ¿no? Si van por ese camino, creo que hay una buena expectativa. Y luego el viejo discurso de Uruguay, pero compartible, que es que el Mercosur tenga una agenda externa potente, ¿no? No solo el acuerdo con la Unión Europea, sino Uruguay, después de haber fracasado con el TLC bilateral con China, plantea que sea una negociación conjunta y por primera vez el Mercosur plantea hacerlo. Brasil, sobre todo, da luz verde y empieza un proceso que muestra que el Mercosur puede ser esto que decíamos al principio, ¿no? Un bloque
regional potente que interactúe en un momento de incertidumbre a nivel internacional. Está lo de China, está Japón, está Vietnam, está concluir un acuerdo con Canadá, que yo vuelvo a decir, está muy relacionado con lo que hicimos con el puerto. Mientras tengamos un conflicto con una empresa canadiense, va a ser muy difícil que el gobierno de Canadá habilite negociaciones con Uruguay. Vamos a ver si lo hace con el Mercosur. Entonces, a mí me parece que tenemos 6 meses la presidencia en Uruguay. Espero que no se les ocurra ninguna de las cuestiones que habían pensado en otro periodo. Justo nos agarran 6 meses de campaña intensa, ¿no? Hasta por eso, ¿sabes? Porque hay que respetar que Uruguay está en un proceso electoral y que por lo tanto sea el próximo gobierno, del pelo que sea, que resuelva los destinos de la política exterior por 5 años. Entonces, por la situación interna de la región, por lo que está haciendo el gobierno de Argentina y por el hecho de que estamos en elecciones, yo creo que innovar lo menos posible. Y ahí la verdad que respeto mucho el estilo que le ha impuesto a la política exterior el canciller actual, que con un perfil bajo, más técnico, ha evitado, digamos, escándalos o posiciones grandilocuentes y está, me parece, recuperando un lugar para Uruguay que es muy importante porque... Muy medido, ¿no? Sí. Yo lo he observado en algunas entrevistas que le hemos hecho en la calle y demás, como cuidando, incluso con los temas más urticantes, tratando de no pisar ningún terreno escabroso, ¿no? Sí, el área en donde es más complejo es cuando habla del mundo, ¿no? Se metió con las guerras. O sea, ahí hay una posición bastante dura del gobierno uruguayo, que nos aísla un poco, pero en términos regionales yo creo que hemos logrado que la política exterior uruguaya no genere daños colaterales. Álvaro, en el programa pasado de Sin Fronteras analizamos la convocatoria a lo que fue el Foro por la Integración y Solidaridad en América del Sur, un foro que fue liderado por el expresidente José Mujica con el apoyo de varias instituciones regionales. ¿Estuviste ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados tuvo? Y vos sabés que parece increíble, pero en esto que estamos hablando, ¿no?, de los agujeros que va quedando en la integración regional, un foro de este estilo es la solución. O sea, cómo ayudar, no sustituir, cómo ayudar a que los procesos funcionen cuando tenemos este tipo de conflicto entre líderes políticos. Entonces, no tengas duda que ahí está la receta. Ocurrió finalmente, porque los 5 puntos, no sé si se acuerdan cuando se presentó el libro, hicimos el programa especial con Mujica por el libro, hablábamos de 5 puntos que Mujica impulsa, y la verdad que en el foro se aplicaron. Primero es la pluralidad, ¿no? La idea de que ya no se puede esperar a una especie de unanimidad ideológica para avanzar. En eso se mostró con estuvo también presente el expresidente Julio María Sanguinetti, sí, por ejemplo. Y el presidente Santos, el expresidente Santos de Colombia, el presidente Peña de Paraguay mandó un mensaje, el presidente Boric de Chile, es decir... Un crisol de pensamientos exactamente, importante. Exactamente. Estuvo Alberto Volonté, una referencia también del Partido Nacional, Sergio Abreu, el secretario general de ALADI, un hombre... O sea, la pluralidad estuvo muy presente y entonces el foro sirvió para eso. Luego, Mujica insiste en la flexibilidad y en evitar que el consenso sea paralizante, entonces también funcionó porque hubo 5 países que están dispuestos a avanzar y ojalá los demás suban al mismo carro, pero en principio no esperar que estén todos de acuerdo. No crear nuevas instituciones, por eso Mujica insiste mucho en apoyarse en organizaciones que ya existen y por eso la CAF, que es un banco latinoamericano importantísimo, el CEFIR, ALADI como el organismo comercial, el BNDES, que es un banco gigante de Brasil, estatal, de desarrollo, la CEPAL, como una especie de centro de pensamiento de la región. Son todas organizaciones internacionales que existen y que se pueden usar y estuvieron presentes en este foro. Y las 2 últimas cosas que dice Mujica también ocurrieron, proyectos concretos. Es decir, no hablar tanto de objetivos maravillosos, sino bajar a tierra, y hay uno que se lleva a todas las miradas, que es crear un acuerdo sobre cómo atender los desastres naturales. Lo que está pasando en Chile permanentemente con los incendios. El cambio climático más. En Río Grande do Sur. Es decir, eso además nos toca a todos, no respeta fronteras. Y la gente lo percibe, y ese es el 5.º punto, ¿no? Que la gente entienda, creo que se lo preguntabas vos la otra vez a Mujica cuando decías que cómo hacemos que la gente pelee por la integración, le cambie la vida, vea que le resulta útil. Que sirve para algo, ¿no? Exacto. Que no es algo sí, yo lo he escuchado abstracto. muchas veces. El Mercosur no me sirve para nada, de los ciudadanos comunes. ¿Sí? No hemos logrado, que en realidad sirve, lo que pasa es que no hemos logrado hacer esa conexión. Bueno, este tema parece que muestra esa conexión, porque si vos ves que hay, no sé,
bomberos de 6, 7 países de la región con sus banderas, con sus idiomas, estando en una situación dramática, ayudando a un país, la gente eso lo va a ver, lo va a valorar y eso es integración concreta. Entonces, ese objetivo se planteó, hay un acuerdo para impulsar esa cuestión de manera compartida. Entonces, creo que el foro viene a ocupar ese lugar con mayor flexibilidad, con menos institucionalidad, con menos retórica, poder ayudar a la integración regional en un sentido práctico. Ojalá continúe, ese es el objetivo. Ahora se va a una reunión en Cali, Colombia, porque la presidencia del Consenso de Brasilia pasa de Chile a Colombia, la tienen durante 6 meses, y yo creo que en Colombia hay mucha conciencia de apoyarse en una iniciativa así. En Cali, en octubre, tienen que hacer la COP16, creo que es el número, en donde justamente se va a poner este foco y vamos a ver si logramos que la materialidad de la integración empiece a penetrar en nuestras sociedades. Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Quédense, sigue Sin Fronteras. En el próximo bloque nos metemos de lleno en Bolivia. Retomamos Sin Fronteras y tal como lo habíamos anunciado, queríamos profundizar en la situación de Bolivia tras el intento de golpe de Estado que se dio cuando el ex comandante en jefe del ejército de ese país, Juan José Zúñiga, se apersonó junto a un grupo de militares frente al Palacio Quemado, que es la ex casa de gobierno de Bolivia, pero que sigue siendo un lugar emblemático. Allí incluso se dice que juró Yanine Áñez en su momento. Luego de ese episodio muy confuso, bueno, se han generado una cantidad de especulaciones sobre las circunstancias que llevaron a ese golpe, si fue un intento de golpe, si fue un autogolpe. Bueno, todo eso es lo que vamos a abordar. Sí, recordemos que estas acciones militares fueron encabezadas por Zúñiga, quien recientemente había sido destituido como jefe del ejército tras realizar durísimas declaraciones contra el expresidente Evo Morales. Zúñiga fundamentó su arremetida ante la prensa diciendo que lo hizo por la situación del país y agregó que las Fuerzas Armadas pretendían reestructurar la democracia. Precisamente para profundizar en esta situación vamos a recibir al ex embajador uruguayo en ese país, Carlos Flanagan. Flanagan, un gusto recibirlo. Buenas noches. Hola. Igualmente, buenas noches para ustedes y toda la audiencia. Gracias. Bueno, antes que nada, ¿no? ¿Cómo podríamos definir este momento que está viviendo Bolivia, que tenía algún antecedente de enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce? Incluso unos días previos a esto, Morales había denunciado que había una militarización de las estaciones de servicio por el tema de la falta de combustible y hablaba incluso de un autogolpe, generando un estado de cosas que, bueno, este episodio no hace más que generar otros elementos de análisis, ¿no? Bueno, efectivamente, Bolivia sigue viviendo momentos delicados, más allá de que esta intentona de golpe fue desbaratada. Pero eso no quiere decir que el sistema de partidos democráticos esté fuerte, ni mucho menos. Entonces, es delicada la situación en que puede ambientarse alguna otra intentona de este tipo. Carlos, para entender un poco también cuál es la situación actual política en Bolivia, ¿qué nos puedes decir sobre el MAS? ¿Qué está pasando a la interna del MAS? Y también, ¿cuál es el vínculo entre el actual presidente Arce y el expresidente Evo Morales? Bien, buena pregunta porque yo creo que es la clave para entender lo que está sucediendo. El MAS es sin duda el partido mayoritario de Bolivia. Ganó sin problema las elecciones, pero el hecho es que desde hace ya un tiempo hay un enfrentamiento, hay una división en el MAS entre Evo Morales y Lucho Arce. Entonces se ha partido en dos prácticamente el MAS, tanto en el Parlamento como en la estructura partidaria, porque no olvidemos que cuando Lucho Arce asume la presidencia, Evo Morales pasa a ser el presidente del partido, del MAS.
Y yo ya analizaba en otros artículos que Evo Morales desperdició una gran oportunidad de que con su influencia desde la presidencia del partido político MAS podía llegar a construir una fuerza política cotidiana, que no lo era el MAS. El MAS, más que nada, era una fuerza electoral. Y que eso podía, sin duda, beneficiar el proceso de cambio de Bolivia. Lejos de proceder así, Evo se fue convirtiendo en un crítico del gobierno, sobre todo es decir, para opacar la figura de Lucho Arce, porque Evo pretende ser el candidato para la elección del 2025. Entonces, lamentablemente, se fue dando cada vez, profundizándose más esa división, lo que en definitiva ambientó, porque además hay que decir que los partidos de derecha, centro-derecha tienen una estructura débil, ambientó una vez más una intentona golpista por parte de un sector del ejército. ¿Y qué caminos posibles les ves ahora a este enfrentamiento que se está dando a la interna del MAS? No sé, ¿podría crearse otro partido? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar de cara a lo que son las elecciones que se vienen? Bien, yo creo que la única forma de salvar el proceso y de que, digamos, que la opción de cambio siga vigente en Bolivia es rehacer el pacto social de unidad. O sea, el trabajo con las organizaciones sociales por parte del MAS, para fortalecer así el gobierno. Si no, el gobierno no tiene el chance de fortalecerse. Entonces yo creo que trabajando codo a codo con las organizaciones sociales, con la COP, regenerando ese tejido social, va a ser el instrumento que le permita al MAS superar la situación. Porque evidentemente soy muy escéptico en cuanto a que el enfrentamiento personal entre Morales y Arce, lejos de disminuir, yo creo que va a persistir. Y eso es un factor evidentemente muy negativo. ¿Y cómo se está manifestando esta fractura a la interna del MAS en lo que es el trabajo parlamentario, por ejemplo, y en lo que viene siendo la gestión de Arce? ¿Se le viene complicando, por ejemplo, llevar adelante algunas iniciativas? Por supuesto, incluso todo este problema del Poder Judicial, de nombrar los nuevos jueces, el ala, digamos, evista del MAS en el Parlamento votó con la derecha, o sea que el MAS, que de por sí debería tener mayorías parlamentarias, no las está teniendo porque están votando separados muchas veces el ala evista con el ala arcista, por decir algo de esa manera. Carlos, obviamente que en los 200 años de historia Bolivia ha enfrentado distintos levantamientos militares y también civiles, pero particularmente militares que recordamos, por ejemplo, a Hugo Banzer Suárez, que fue el que coincidió justamente en la época del Plan Cóndor con las dictaduras de la región, pero hubo otros. ¿Cuál es el poder, a qué responde el poder militar boliviano? ¿Cuál es un poco el punto de referencia? Porque hemos visto distintas actitudes con el paso del tiempo y también es algo que desconocemos un poco en su profundidad, porque uno supone que allí, al igual que en la sociedad boliviana, hay componentes étnicos muy poderosos dentro de esa propia estructura, más allá de que el molde, desde el punto de vista militar, sea muy similar al de otros países de la región. Bueno, sí, como ustedes dicen, estaba leyendo el otro día que desde la década del 50 del siglo pasado hasta el presente ha habido 39 intentos y golpes de Estado en Bolivia. Es impresionante. Sí. Y bueno, el caso de Banzer Suárez es el más claro en cuanto a, como tú decías, es decir, en el marco del Plan Cóndor, pero luego Banzer hace su partido político y sigue incidiendo y siguió incidiendo unos años en la realidad boliviana. A eso se suma, bueno, que para entender, Bolivia con nuestra mentalidad de país pequeño,
con una población socialmente bastante pareja y donde no tenemos etnias diferentes, en Bolivia hay que considerar que hay 36 etnias distintas que están reconocidas con sus idiomas en la Constitución cuando se crea en 2009 la Constitución del Estado Plurinacional. O sea que son 36 naciones en una. Eso implica toda una gran complejidad a los efectos de diseñar políticas sociales, ¿no? Es decir, entonces la incidencia de las distintas etnias, los movimientos sociales y sindicales es muy peculiar en Bolivia. Carlos, y yo me refería a si esa composición tenía incidencia en el ejército, porque sabido es también que en muchos de estos países donde hay una presencia originaria importante, muchas veces las élites militares responden a criollos descendientes de europeos. Por eso preguntaba, en un país donde lo étnico incide tanto, si también ocurría ese tire y afloje en el ejército de alguna manera. Y sí, el ejército, más allá de su disciplina y su orientación profesional, no es ajeno a la composición social del país en sí, ¿no? Y Carlos, decíamos que Zúñiga fundamentó esta intentona de golpe, fundamentándose un poco en lo que es la situación del país. Hablemos cómo está la situación de Bolivia hoy, tanto a nivel económico como a nivel social, qué es lo que está pasando después de lo que fueron unos años de bonanza, dentro de todo crecimiento. Bueno, Bolivia fue la economía más fuerte del continente en estos últimos años, debido sobre todo a la exportación del gas, que le permitió una redistribución de la renta progresista y sacó de la pobreza a una gran parte de la sociedad. Tenía el índice de inflacionario más bajo del continente, pero eso se debió, digamos, a las políticas de soberanía sobre los recursos naturales. Con Evo Morales, cuando se nacionalizan los yacimientos petrolíferos a través de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, y luego con la nacionalización del litio, que tiene una importancia económica trascendental. Es imposible pensar hoy el litio cada vez vale más y va a terminar valiendo más que el petróleo, en la medida en que hoy, en nuestra civilización, donde todo lleva pilas de litio, nuestros celulares, es decir, imaginar la sociedad sin el litio es muy difícil. Y ahí evidentemente también, cuando analizamos causas de esta intentona golpista, no podemos dejar de mirar el hecho de la incidencia de factores externos. Entonces, evidentemente, la nacionalización del litio y recuerdo que en el año 21 hubo una licitación para la construcción de plantas de litio, una licitación internacional muy transparente, donde ganó una empresa rusa y empresas chinas, dejando afuera empresas estadounidenses, y evidentemente eso es un factor que el imperialismo hace jugar. Entonces, hay una política de desestabilización también desde afuera para obtener o reabsorber, digamos, la explotación del litio. Claro, queda obvio entonces, Carlos, se puede decir que más allá de la situación puntual política dentro del MAS y la crisis social que vive en Bolivia, el litio también, tal como algunos analistas lo han señalado, no deja de ser un factor determinante en todo este proceso, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Claro, es poco sabido, pero Bolivia tiene la reserva más grande del mundo de litio. Entonces, vaya si será importante políticamente y económicamente todo este asunto, ¿no? Carlos, cuando miramos a Bolivia desde una perspectiva regional, ¿cuál te parece que es la importancia de este país para Latinoamérica? Y también, ¿cómo ves el hecho de que ya haya estado como miembro pleno del Mercosur en esta cumbre que se llevó adelante hoy? Bueno, realmente es muy positivo que Bolivia integre ya formalmente el Mercosur.
Y en eso algo Uruguay jugó un papel. Yo recuerdo que yo asumí la titularidad como jefe de misión en marzo de 2011. En ese año tocaba la 6ª reunión del Mecanismo de Coordinación y Consultas Bolivia-Uruguay. Al estar recién asumiendo, planteé a la Cancillería que era mejor hacerlo en el 2012, cosa que entendieron que era lógico, y en septiembre del año 2012, con el vicecanciller Roberto Conde al frente, tuvimos la 6ª reunión de coordinación y consulta con el canciller Choquehuanca y el vicecanciller Alurralde. Y allí Roberto Conde, muy oportunamente, dijo: no se puede hablar de política y de integración sin tener un mapa sobre la mesa. Desplegó el mapa y mostraba cómo la ubicación de Bolivia era fundamental geográficamente en la que es la zona de Mercosur. Y bueno, hizo un fuerte alegato para que Bolivia solicitara dejar de ser miembro observador para ser miembro pleno, cosa que hizo en enero del año 2013. Ahora, para que ustedes vean, un proceso que se inicia en el año 2013, recién 11 años después se concreta. O sea, eso también muestra las debilidades institucionales que tenemos en el proceso de integración Mercosur. ¿Cómo, en lo que refiere a lo comercial, cómo ves a Bolivia en este Mercosur? ¿Cuáles serían sus fuertes, digamos? Bueno, evidentemente sus riquezas naturales, porque va camino a tener más inversiones para explotar nuevas reservas de gas y el litio. O sea que desde el punto de vista energético, Bolivia es muy importante. Por eso yo insistía mucho en reuniones con autoridades bolivianas en la necesidad de impulsar la hidrovía, porque no podemos hablar de integración si no teníamos un medio de comunicación natural entre toda la región, como es la hidrovía Paraná y Uruguay. Entonces, pero vemos, este es un caso también para significar lo atrasado que estamos en el proceso de integración. Todos hablamos de la hidrovía, rescatamos Urupabol para, digamos, aunar posturas sobre el tema, pero sin embargo hablamos de integración y en la hidrovía Argentina cobra un canon a todos los barcos que pasan por sus puertos, incluidos los países del Mercosur. Entonces, es muy difícil, digamos, la integración si no vamos a fondo en temas fundamentales como es la comunicación entre nuestros países. Sí, nombrar la Urupabol representa hablar de un tiempo donde, bueno, todo este proceso, mejor dicho, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Volviendo un poquito sobre lo étnico y para comprenderlo, Flanagan, usted hablaba de que nuestros países tenemos una forma de mirar porque hay una cierta homogeneidad, por lo menos en el poder. Tal vez no tanto en el Uruguay, pero sí en otros países donde la composición también étnica es bastante más grande. Una vez un joven aymara le pregunté cómo le iba con Evo Morales y él me dijo, a veces lo queremos matar, pero somos nosotros en el poder. Ese peso sigue teniendo impacto en la política boliviana, es decir, los pueblos originarios saben que tienen un poder y que ahí está el desafío en poder mantenerlo para enfrentar lo que históricamente ha sido una sumisión al poder criollo, europeo, que ha dominado un poco la esencia política del continente? Yo creo que sí, y yo creo que la llave, digamos, de salida de esta crisis y de reafirmación del proceso de cambios en Bolivia pasa por una mayor participación de los movimientos sociales y de las etnias en lo que es el gobierno de Bolivia.
Es decir, no es tanto gobernar para, sino gobernar con. Ahí vamos a, bueno, es un tema que daría para un programa entero, lo que es el sujeto histórico. Dar un salto de sujeto histórico electoral a ser un sujeto histórico de un proceso de cambio. Entonces creo que la cosa pasa por ahí. Es en definitiva lo que los pueblos aymaras hablaban del vivir bien, o sea, el suma camaña, que es toda una concepción que no es solo el vivir bien individual, sino el lograr en comunidad una vida aceptable. Ellos dicen que vivir bien es opuesto al vivir mejor, que vivir mejor es algo del capitalismo, es vivir mejor que el otro, cuando en realidad el vivir bien es vivir que todos vivamos bien, y pasa no solamente por lo material, sino que el suma camaña es la resultante de 13 sumas, o sea, 13 ítems que hacen a lo que ellos consideran el vivir bien, que es el reflexionar, el dormir, el comer, el beber, es decir, y sobre todo la introspección. Entonces, es toda una concepción de vida que evidentemente no, pesa mucho en Bolivia, pero es totalmente desconocida para nosotros. Y Carlos, volviendo un poco a lo que estábamos conversando del Mercosur, ¿qué tanto pesa el hecho de que Bolivia integre justamente lo que es la comunidad andina, ¿no? O sea, es el único país que va a formar parte de estos dos bloques. Y esto puede traer beneficios porque hoy Arce en la cumbre del Mercosur hablaba de que Bolivia pasaría a ser como una bisagra de integración. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo ves este rol que puede cumplir también teniendo en cuenta la integración de estos dos bloques al mismo tiempo? Bueno, yo creo que es muy positivo y que realmente, como dice el presidente Arce, Bolivia puede jugar ese papel de bisagra. Es decir, que en definitiva es apostar a la integración de todo el continente. Es un proceso muy difícil, el proceso de integración a nivel de organismos multilaterales, porque si repasamos una serie de mecanismos que deberían haber funcionado y no funcionaron, por ejemplo, el Banco del Sur, era un mecanismo fundamental para financiar las obras de infraestructura y de integración. Y sin embargo, se creó y solo 3 países pusieron algo de fondo, los demás no pusieron un peso, entonces nunca llegó a funcionar. El Sucre, que fue más allá de un homenaje a Antonio José de Sucre, el Sucre es una sigla que es Sistema Único de Compensación Regional, o sea que era una forma de que nuestros países pudieran comerciar entre sí en sus monedas nacionales, no dependiendo del dólar, sino que a través de ese sistema de compensación podíamos pagar nuestras cuentas y cobrar nuestras exportaciones en nuestras monedas nacionales. Y sin embargo funcionó un tiempo entre Ecuador y Bolivia, pero nunca llegó al resto del continente. Entonces, estamos muy lejos a nivel multilateral en el proyecto de integración. Sí, se ha avanzado y es más fácil avanzar en proyectos de cooperación bilaterales. Incluso en esa reunión que yo mencionaba, la 6ª reunión de coordinación y consulta del año 2012, surgió un acuerdo general de integración, un acuerdo de cooperación técnico-científica, que dio frutos enseguida, es decir, reuniones entre la Administración Nacional de Puertos y su similar boliviano, acuerdos de INAVI con Cenavit, su similar boliviano, en fin, yo creo que a nivel tanto de bilateral, a nivel país como a nivel de ciudades, porque además el hermanamiento de ciudades puede ser un instrumento muy útil a los efectos de la cooperación,
yo le veo más posibilidades a corto plazo a nivel binacional que a nivel multilateral. Carlos, una última para cerrar. Lo decíamos hoy más temprano en el programa que el presidente Javier Milei faltó a esta cumbre del Mercosur y preguntarte justamente cuál es el vínculo, ¿no?, entre Arce y Milei, entre Bolivia y Argentina, teniendo en cuenta que Milei, por ejemplo, respecto a la intentona de golpe, dijo que había sido un fraude. Milei, que ya ha tenido problemas con varios presidentes, ¿no?, claramente, pero bueno, puntualmente con Bolivia, ¿cómo está la situación entonces? ¿Cómo la ves? Bueno, muy delicada, evidentemente. Bueno, con Milei todas las relaciones son delicadas, porque evidentemente sus declaraciones sobre los países hermanos del continente no son nada positivas, es decir, son provocativas, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya concurrido a la reunión Mercosur es coherente con su política. Entonces, justamente este gobierno de Milei abona en el sentido que yo decía de tratar de jugar las cartas bilaterales a nivel, por ejemplo, de ciudades. Se ha hecho algo en Mercociudades, pero a nivel de frontera es interesante el hermanamiento de ciudades y departamentos como instrumento justamente para lograr la integración y la complementación económica a través de la frontera. Ya existe con Brasil experiencias muy interesantes como son los servicios binacionales, o sea, servicios de salud al cual tiene acceso gratuito y directo la población del lado de la frontera de Brasil como del lado de Uruguay. Y bueno, ya hay que apuntar a ejemplos similares con la Argentina, sea a nivel de hermanamiento de departamentos o hermanamiento de ciudades limítrofes. Muy bien, Carlos Flanagan es ex embajador de nuestro país en Bolivia. Le agradecemos muchísimo estos minutos para poder entender un poco más en profundidad lo que está pasando en Bolivia. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por la oportunidad. Que pasen muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien, y nosotros nos vemos el próximo lunes. Pues nos ya vemos llegamos, y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Llegamos al final de Sin Fronteras. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y bueno, nos volveremos a encontrar una semanita ya con varios temas planteados, ¿no? Francia, Reino Unido, Europa y todo eso. Claro que sí. Gracias, chao.